el tema de plan de redacción, ¿ya? El tema de plan de redacción. La semana pasada trabajamos el tema de clasificación de los textos según su estructura, tema de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de plan de redacción. Es decir, vamos a tener un texto desorganizado y lo que tenemos que hacer es ordenarlo en términos sencillos, y en esto van a consistir los ejercicios que vamos a trabajar la clase de hoy. Jovencitos, el tema de plan de redacción, el tema de eliminación de oraciones, el tema de inclusión de enunciados, ya corresponden a la comprensión de lectura. El día de hoy, por ejemplo, no vamos a tener que ordenar simplemente unas oraciones desorganizadas. No, lo que tenemos que hacer es ordenar adecuadamente un texto. En eso consisten los ejercicios de plan de redacción. Para ordenar un texto, necesariamente tenemos que comprenderlo, ¿no? Entonces, los ejercicios de plan de redacción ya podría incluirse dentro de los ejercicios de comprensión de lectura. ¿Está bien? Muy bien. Para desarrollar la clase voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener, ¿no?, la teoría y algunos ejemplos del tema que nos corresponde trabajar. Muy bien, vamos a comenzar. Dame unos segunditos. Bien. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Voy a acomodar aquí el chat. La cámara también. Muy bien, jovencitos. El día de hoy entonces vamos a desarrollar el tema del plan de redacción. Muy bien. Para entender correctamente en qué consiste este tema, ¿no?, plan de redacción, vamos a ver algunas definiciones previas. Por ejemplo, cuando hablamos de plan, ¿no?, ¿qué entendemos con esta palabra? ¿Qué entendemos por plan? Jovencitos, plan es un proyecto o intención. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. Muy bien, jovencitos. Entonces, el concepto de plan implica una serie de pasos que tenemos que hacer, ¿no?, para realizar alguna actividad. Así podríamos sintetizar lo que significa el plan. Esta idea va a estar presente dentro de la definición de plan de redacción que vamos a ver en unos minutos. Muy bien. A ver, continuamos. En cuanto
a la redacción. La redacción, jóvenes, es una composición escrita de algo que requiere de coherencia y cohesión textual, dado que el orden de las palabras dentro de una oración puede modificar la intención del autor. Es necesario que el redactor organice sus ideas. Muy bien, jovencitos. Entonces, entendemos como redacción a la composición textual, a la composición de un texto que requiere de coherencia y de cohesión textual. Muy bien. Esto quiere decir que un texto debe estar distribuido de tal forma que su sentido se entienda adecuadamente. Muy bien. Ahora, jovencitos, existen diversas formas de redacción. La descripción, la exposición, la narración, la argumentación, entre otras formas. Estas formas de redacción están vinculadas a los tipos de textos según sus discursos, ¿no? Tenemos los textos descriptivos, los textos expositivos, los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos instructivos y los textos dialogales, que se relacionan también con la forma en que vamos a organizar los textos que vamos a ordenar. Muy bien, jovencitos. Ahora, ¿qué cosa es plan de redacción? ¿Cómo definimos este tema? Plan de redacción, jóvenes, es un ejercicio que va a consistir en ordenar un conjunto de unidades informativas de manera que constituyan un texto bien estructurado. Muy bien, como te dije hace un momento, jovencito, señorita, los ejercicios de plan de redacción van a consistir en ordenar adecuadamente un texto previamente desorganizado. Dicho de otra manera, plan de redacción es el ejercicio verbal que va a consistir en devolverle el sentido original a un texto previamente desorganizado. Muy bien, jovencitos. Cuando desarrollemos los ejercicios de plan de redacción, tenemos que tener en cuenta que estas oraciones desorganizadas están íntimamente relacionadas entre ellas. Estas oraciones forman parte de un texto. Como estas oraciones integran un texto, es decir, integran una unidad coherente, es por esta razón que nosotros podemos organizar, podemos devolverle el sentido original que tenía, porque, porque este texto, a pesar de estar desorganizado, todavía mantiene una coherencia que podemos devolver. Muy bien. Si estas oraciones, muchachos, no formaran parte de un texto, sería imposible que nosotros podamos organizar. Si nosotros podemos ordenar estas oraciones y darle coherencia, darle cohesión, es porque estas oraciones forman parte de una unidad. Muy bien. Ahora, jovencitos, señoritas, para ordenar adecuadamente nuestro texto desorganizado, nos vamos a basar en los siguientes criterios de desarrollo. ¿Cuáles son estos criterios?
los que voy a mencionar a continuación. Nos vamos a basar en el modelo de generalidad o deductivo. Nos vamos a basar en el modelo de temporalidad, cronológico o secuencial. Nos vamos a basar en el modelo de causalidad. Nos vamos a basar en el modelo de secuencia metodológica y nos vamos a basar en el modelo de jerarquía. Repito, ¿qué criterios vamos a seguir para organizar nuestros textos desordenados? Los siguientes. El criterio de generalidad o deductivo, el criterio cronológico de temporalidad o secuencial, el criterio de causalidad, el criterio de secuencia metodológica y el criterio de jerarquía. Muy bien. A continuación, entonces, vamos a explicar en qué consisten estos criterios. Aquí en esta diapositiva tenemos el criterio de generalidad y el criterio de jerarquía. Muy bien. Vamos a comenzar con el criterio de generalidad. Muy bien. El criterio de generalidad, jovencitos, nos indica lo siguiente. Vamos a poner en primer lugar la oración, que es la más general, y vamos a terminar el texto con la oración más particular o específica. Repito, vamos a poner en primer lugar la oración más general y vamos a terminar con la oración más particular o específica. De esa manera vamos a organizar de acuerdo al criterio de generalidad. Decimos entonces, se parte por la idea más general y se concluye con la idea más específica. Entonces lo organizamos de lo general hacia lo específico, es decir, de lo general hacia lo particular. Muy bien. A ver, jovencitos, yo te voy a decir a continuación algunas palabras, no te voy a decir oraciones, sino simplemente palabras, y tú organízalo de acuerdo al criterio de generalidad, es decir, de lo más general hacia lo más específico. Palabras nada más. Si yo te digo, por ejemplo, cetáceo, delfín, animal y mamífero. Cetáceo, delfín, animal y mamífero. Ordénalo de acuerdo al criterio de generalidad, de lo más general a lo más específico. Cetáceo, ponlo aquí en el chat. Cetáceo, delfín, animal y mamífero. Cetáceo, delfín, animal y mamífero. A ver, aquí Farfán me ha puesto el orden. Jara también lo está colocando. Muy bien, jovencitos. Primero, lo más general, animal. Luego, mamífero. Luego, cetáceo. Y al final, delfín. De esta manera vamos a organizar de acuerdo al criterio de generalidad, de lo más general hacia lo más particular. No lo vamos a hacer con palabras, sino con oraciones, pero la esencia de lo que tenemos que hacer ya lo sabemos. Muy bien, perfecto. El segundo criterio que nos están proponiendo aquí en esta diapositiva
es el modelo basado en la jerarquía. Muy bien. ¿Qué nos dice el modelo basado en la jerarquía, el criterio de jerarquía? Nos indica lo siguiente. Vamos a poner en primer lugar la oración, que es la tesis, y luego vamos a poner las oraciones que son los argumentos. Primero ponemos la tesis y luego los argumentos. Muy bien, decimos entonces, se parte por la idea de mayor importancia y se prosigue con otras de menor trascendencia. Es decir, de lo más importante a lo menos importante. Jovencitos, el modelo de jerarquía lo vamos a utilizar cuando tengamos textos argumentativos. Es decir, esos textos que tienen la finalidad de convencer al lector sobre algún asunto determinado mediante pruebas, mediante fundamentos, mediante argumentos. Muy bien, los textos argumentativos, jovencitos, tienen dos elementos, la tesis y los argumentos, ¿no? La tesis y los argumentos. ¿Qué cosa es la tesis? La tesis es la postura del autor, es lo que sostiene el autor y va a coincidir con la idea principal. Si tú identificas la idea principal en un texto argumentativo, ¿ya? Estás identificando también a la tesis, porque la tesis y la idea principal van a ser lo mismo. Muy bien. Los argumentos, jóvenes, son las razones, son las pruebas, son las demostraciones que van a confirmar, que van a sostener, que van a verificar lo que la tesis sostiene. Entonces, jovencitos, según el criterio de jerarquía, vamos a organizar el texto de la siguiente manera. Ponemos la tesis en primer lugar y luego los argumentos. O dicho de otra manera, ponemos en primer lugar la idea principal y luego las ideas secundarias. O dicho de otra forma también, si prefieres. Ponemos en primer lugar lo más importante y luego lo secundario. Muy bien. Entonces comenzamos el texto colocando en primer lugar la idea principal o la tesis y luego ponemos los argumentos. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Muy bien, el esquema cronológico, el esquema de causalidad. Perfecto. A ver, jovencitos. El siguiente modelo que vamos a ver, el siguiente criterio, es el criterio llamado cronológico de temporalidad o secuencial. El criterio cronológico de temporalidad o secuencial. Muy bien. Jovencitos, el criterio cronológico nos indica lo siguiente. Vamos a organizar el texto según una línea temporal, según una secuencia temporal. Vamos a poner en primer lugar la oración que hace referencia a una acción del pasado y vamos a terminar el texto con la oración que hace referencia a una acción más reciente.
Es decir, vamos a organizar el texto desde el pasado hacia el presente. Del pasado hacia el presente. En los casos en que haya una oración que hable sobre el futuro, entonces organizamos el texto desde el pasado hacia el futuro. Muy bien. Por ejemplo, yo te voy a decir a continuación un ejemplo de texto que se organiza de acuerdo al criterio cronológico. Tú vas a encontrarte en los ejercicios de plan de redacción, muchachos, señoritas, muchas veces textos biográficos, ¿no? Textos biográficos de personajes célebres. Un físico, un deportista, ¿no? Un político, un músico, un novelista, ¿no? Un héroe, etc. Los textos biográficos generalmente se organizan de acuerdo al criterio cronológico, ¿no? Primero se pone la fecha del nacimiento del personaje, ¿no? Dónde estudió, las obras que hizo y cuándo murió. Se organizan de acuerdo al criterio cronológico generalmente. Por ejemplo, si yo hablo de Mario Vargas Llosa, yo podría organizar este texto biográfico de la siguiente manera. Primera oración. Vargas Llosa nació en 1936 en la ciudad de Arequipa. Segunda oración. Estudió la primaria en Cochabamba, Bolivia. Tercera oración. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuarta oración. Escribió las novelas La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, ¿no? La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, etc. En el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Muy bien. Si tú te das cuenta, estoy organizando mi texto en una línea temporal, ¿no? Desde el pasado hacia el presente. Lo estoy organizando de acuerdo a un criterio cronológico. Cronológico. Muy bien. Ahora, jovencitos, si el criterio de jerarquía que hemos visto hace un momento se utilizaba para organizar textos argumentativos, el criterio cronológico se va a utilizar para organizar textos narrativos. Es por eso que al criterio cronológico también se le llama criterio secuencial, porque vas a organizar el texto de acuerdo a la secuencia lógica de lo que se te está narrando. Por eso se le llama también criterio secuencial. Muy bien. En los ejercicios de plan de redacción jóvenes, muchas veces vas a tener argumentos de cuentos, argumentos de novelas, ¿no? Y estos cuentos o novelas o de películas también, generalmente lo vas a organizar por el criterio cronológico. Es decir, vas a seguir la secuencia lógica de lo que se te está contando. Muy bien, decimos entonces sobre el criterio cronológico. Se narra un hecho desde lo más remoto hasta lo más reciente, yendo del pasado hacia el futuro. Muy bien, hecho más remoto hasta el hecho más actual. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. El criterio de causalidad, jóvenes, el criterio de causalidad nos indica lo siguiente. Vamos a organizar el texto colocando en primer lugar la oración que es la causa, que es el origen,
que es la razón de alguna circunstancia, y luego vamos a poner las oraciones que son efectos o consecuencias. Muy bien, vamos a poner entonces en primer lugar la oración que es la causa, ¿no? Que es el origen, que es el motivo de alguna circunstancia, y luego vamos a poner las oraciones que son efectos o secuelas. Muy bien, decimos entonces, se empieza citando la causa para luego mencionar las consecuencias inmediatas de un determinado hecho. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Perfecto. A ver, jovencitos. El siguiente criterio que vamos a ver es el llamado criterio de secuencia metodológica, llamado también criterio procedimental. Muy bien, si los textos narrativos se organizan según el criterio cronológico, eh, si los textos argumentativos se organizan de acuerdo al criterio de jerarquía, los textos instructivos se van a organizar de acuerdo al criterio de secuencia metodológica o criterio procedimental. Muy bien. ¿Qué nos dice el criterio de secuencia metodológica? Nos indica lo siguiente. Vamos a organizar el texto de acuerdo a los pasos adecuados que debemos seguir para desarrollar alguna actividad. Es decir, vamos a seguir un procedimiento. Vamos a poner el orden adecuado de pasos para desarrollar alguna actividad determinada. Muy bien. El ejemplo típico de donde se aplica el criterio de secuencia metodológica es una receta para preparar un plato típico, por ejemplo. En una receta tenemos el procedimiento que tenemos que seguir, ¿no? Es decir, los pasos que tenemos que hacer para realizarlo apropiadamente. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, jóvenes, otro ejemplo de donde encontramos un texto instructivo. Jovencitos, ¿ustedes saben armar el cubo Rubik, el cubo mágico que le dicen? Pónganlo aquí en el chat si alguno de ustedes lo sabe armar. ¿Saben armar el cubo Rubik? Sí, muy bien. Muy bien, Jara. Para armar el cubo, cuando recién aprendiste, muy bien, Ramos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron para aprender a hacerlo? Allá. Pero ¿cómo se llama a ese conjunto de pasos? Estudiar los patrones. Muy bien. Algoritmos. Ha seguido unos algoritmos. Seguir unos algoritmos no es otra cosa que seguir un procedimiento, ¿no? Tú has seguido unos pasos adecuados para hacerlo correctamente. Se le llama algoritmo o se le puede llamar simplemente procedimiento. Muchas veces cuando tú te compras tu cubo Rubik, ¿no? Te viene con un folletito, una hojita donde están los algoritmos que tienes que seguir, ¿no? Tú puedes seguir pues esos pasos y lo armas. O puedes seguir pues un tutorial en YouTube, ¿no? Los tutoriales, ¿no? Son ejemplos de textos instructivos.
porque te muestran los pasos que tienes que seguir para hacer algo adecuadamente. ¿Está bien? Esta hojita que te dan cuando te compras tu cubo Rubik es otro ejemplo de un texto instructivo. Muy bien, jovencitos. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, continuamos. Por si acaso, jóvenes, no es que tú vas a escoger arbitrariamente el criterio que vas a utilizar para organizar un texto, ¿no? No es que tú dices, ves un texto y dices, yo quiero organizar este texto de acuerdo al criterio cronológico. O yo quiero organizar este texto de acuerdo al criterio procedimental. No, no es así. El mismo texto, ¿no? Según sus reglas internas, te va a indicar cuál va a ser el correcto criterio que debes emplear para organizarlo adecuadamente. El mismo texto te va a dar pistas para que tú lo organices adecuadamente. No es que tú elijas el criterio. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a ver algunos ejemplos. A ver aquí, el método científico. Dice la experimentación, el planteamiento de problemas, formulación de la hipótesis, la conclusión, análisis de datos. ¿Cuál sería el orden adecuado de este texto? Ponlo aquí en el chat. La C, me dice Grisel. Ramos también. Jara también. La C. A ver si es cierto. Muy bien. Método científico. El planteamiento del problema. Formulación de la hipótesis. La experimentación. Análisis de los datos y conclusión. Perfecto. Jovencitos, ¿qué criterio se ha utilizado para organizar este texto? Generalidad, cronológico, causalidad, secuencia metodológica o jerarquía. ¿Qué criterio, qué criterio hemos elegido? O mejor dicho, ¿qué criterio eh, hemos utilizado para organizar este texto? ¿Cuál será, jovencitos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Según el método científico. ¿Qué criterio será? El criterio es de secuencia metodológica, jovencitos. O criterio procedimental, criterio de secuencia metodológica o procedimental. Claro, porque nos está indicando el texto los pasos que tenemos que seguir para realizar correctamente esta actividad. Nos está mostrando los pasos del método científico. ¿Está bien? A ver, continuamos. A ver aquí, evolución de la Tierra. ¿Cuál será el orden, jovencitos?
¿Cuál será aquí la respuesta? La B, me dice Jara. Ramos me dice la B. ¿Concuerdan? Jovencitos, señoritas. La D. ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? Aquí la respuesta, jovencitos, es la... Se dejó de compartir, ¿no, muchachos? Espérenme un momentito. ¿Dónde estás? Aquí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. La respuesta, jovencitos, lo puedes ver, ¿no? Sí estoy compartiendo. ¿Sí? Muy bien. La respuesta Sí, es veo, profe. la... Ya está. La respuesta es la B, jovencitos. Evolución de la Tierra, ¿no? La evolución de la Tierra está marcada por tres etapas. La primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. Y cinco, posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento. Aquí tenemos el modelo cronológico, ¿no? El modelo cronológico. Estamos organizando el texto de acuerdo a una secuencia temporal. Muy bien. A ver, continuamos. El poema apócrifo de Borges. ¿Cuál será el orden, jovencitos? Pónganlo aquí en el chat. ¿Cuál será el orden de este texto? Jara ya me ha puesto el orden. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Ah, ya. Con el criterio se refiere a lo que hemos mencionado hace un momento. Generalidad, cronológico, eh, causalidad, secuencia metodológica o jerarquía. 3, 4, 2, 1. Muy bien. Borges es un escritor argentino. Escribió poemas, cuentos y ensayos. Un poema sobre las ocasiones perdidas ha sido atribuido a Borges. Pese a ser un poema horrendo y cursi, tiene una gran difusión. Muy bien, jovencitos. Muy bien. ¿Cuál es el criterio que hemos empleado?
Aquí el criterio que hemos empleado, muchachos, es el criterio de generalidad, de lo más general hacia lo más particular. Criterio de generalidad. Aquí tenemos sabor. Muy bien. A ver, continuamos. Se ha movido esto, ¿no? A ver, jovencitos. ¿Se ha movido? Voy a dejar de compartirte un momento para organizarlo, ¿ya? A ver, jovencitos. Un momentito. Muy bien, jovencitos. Ahora sí. Conceptos de inferencias. A ver, jovencitos, ¿cuál será el orden en este ejercicio? Está facilito. 1, 4, 2, 3, 5, me dicen. ¿Será ese orden? ¿Están de acuerdo con su compañera Allison? No, no comenzamos con la oración 1. Aquí empleamos el criterio de generalidad. ¿Cómo será el orden? ¿Cómo haríamos? A ver, Grisel me dice 4, 1, 2, 3, 5. García también 4, 1, 2, 3, 5. Se corrigió García. ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? A ver, a ver, a ver. Muy bien. 4, 1, 2, 3, 5. Claro, comenzamos
con la definición de inferencia, ¿no? Conceptos de inferencia. Definición de inferencia, luego las clases, clases de inferencias, deductiva, inductiva y abductiva. A ver, jovencitos, un dato. Muchas veces, o casi siempre, cuando te dan un listado, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen clases de inferencias deductiva, inductiva y abductiva. Y luego, en el resto de oraciones, se va a explicar o se va a hablar de estas palabras en el listado. Generalmente se va a respetar este orden. Si te ponen deductiva primero, se va a hablar primero de deductiva, luego de inductiva y abductiva. Generalmente se va a respetar ese orden, pero no siempre, ¿no? Han habido textos donde ese orden no se ha respetado, pero generalmente va a ser así. En este caso sí se va a respetar. Clases de inferencias, deductiva, inductiva y abductiva. Muy bien. Nociones formales, que diga, nociones de inferencia deductiva, criterios formales. La inducción como inferencia probabilística. Y 5, Peirce y el concepto de inferencia abductiva. Fíjate que se respeta ese orden, ¿no? Primero deductivo, luego inductivo y luego abductivo. Muy bien. A ver, continuamos. Desarrollo de una rana, jovencitos. ¿Cuál será aquí el orden? Está facilito también. 3, 5, 4, 2, 1. Me dice Grisel. ¿Concuerdan con su compañera? Jovencitos, señoritas. ¿Será este el orden? Yadira dice 3, 5, 4, 2, 1. Jara concuerda. Muy bien. A ver, jovencito, vamos a ver si esto es cierto. Ahí está. Muy bien. El orden es 3, 5, 4, 2, 1. 3, 5, 4, 2, 1. Huevecillo fecundado, rompimiento del huevecillo, renacuajo, iniciación de formación pulmonar, adulto terrestre. Muy bien, estamos organizando este texto de acuerdo al criterio cronológico. De acuerdo al criterio cronológico. Muy bien, jovencitos. A ver aquí. Continuamos con este texto.
Grisel ya me ha puesto el orden. 2, 1, 3, 5, 4. ¿Concuerdan, jovencitos? Jara concuerda. Claro, acá tenemos que tener en cuenta que se habla de la epistemología y luego se habla de la nueva epistemología, ¿no? Hay que ponerlos en orden. Primero, lógicamente, tienes que hablar de la epistemología y luego de la nueva epistemología. A ver, jovencitos. Muy bien, señorita Grisel. Ese es el orden. Dos, ¿qué es y para qué sirve la epistemología? Uno, etapas del periodo clásico de la epistemología. Tres, el renacimiento epistemológico. Cinco, factores económicos que favorecieron a la nueva epistemología. Y cuatro, ramas de la nueva epistemología. Muy bien, señorita. Perfecto. Ahora voy a dejar de compartirte las diapositivas y vamos a trabajar el otro material. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir y voy a compartirte el otro material. Dame unos segundos. Aquí está. Bien. Aquí está, jovencito. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Déjame acomodar aquí un momento. Ya está. Voy a dejar esta especie de margen al costado ya para poner ahí el chat, ya, para que no me tapen, para que no me tapen los ejercicios. Está, entra un poquito más corto. Ahora sí, jovencitos. En la primera, ¿cuál sería el orden, jovencitos? Parecido al que hemos visto, ¿no? Hace un momento. La B, me dicen. 4, planteamiento del problema, la hipótesis del problema, método de contrastación y grado de corroboración. Muy bien, la B es la respuesta. Perfecto, perfecto. Síntomas e indicios, jovencitos, en la 2.
Álvaro nos dice la D. Grisel también concuerda. A ver, vamos a leerlo. Por un lado, los indicios presentan una relación posible entre el poseedor y lo poseído, de suerte que la presencia de lo poseído nos remite a la posible presencia del poseedor. De otro lado, los síntomas establecen una relación necesaria entre efecto y causa, de modo que la presencia del efecto nos remite a la necesaria presencia de la causa. Muy bien, jovencitos. La 2 es la D, dedito, dedito. En la número 3, Galileo y el telescopio. Grisel dice la B. Stephanie también la B. ¿Concuerdan, jovencitos? Muy bien, es la B, jovencitos. 3, Galileo y la astronomía. 1, el telescopio, un paso gigantesco. Las montañas de la Luna y los satélites de Júpiter, la prueba decisiva. Muy bien. La 3, B de barco. En la 4, el desengaño. ¿Cuál será el orden? La D, la D, la D, me dicen. Muy bien, jovencitos. Bajo la luz de la luna, por primera vez lo vi. Vi sus ojos y quedé embelesado. A través de sus palabras descubrí sus cataduras. Sí, la recuerdo, pero no la extraño. El desengaño. La D es la respuesta. Muy bien. En la 5, ¿cuál será? Grisel me dice la A. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos?
Ángelo también me dice la A. Muy bien, la A es la respuesta. En todos estos años, cuando por razones de negocio se presentaba ante alguien, solían preguntarle, ¿Ichikawa, el cantante? Así fue convenciéndose de que el público aún lo recordaba. Y cada vez que le preguntaban cuándo volvería a cantar, él respondió el año 2000. Pero cosa curiosa, de pronto reparó en que ya estábamos a vísperas del 2000. En consecuencia, César decidió ofrecer dos conciertos en el peruano japonés, por cierto, en compañía de los otros integrantes de los Daltons. Muy bien, la A es la respuesta. El romanticismo y la novela peruana, jóvenes. ¿Cuál será aquí el orden? La B, me dice María. Yadira también. La B. Carlos también. La B, muy bien, jovencitos. El romanticismo fue un movimiento cultural europeo. El romanticismo peruano fue tardío, débil, incoherente y limitado. En el romanticismo peruano se escribió mejores obras en verso que en narrativa. Los exponentes de la novela romántica son Cisneros, Casos y de la Valle. Muy bien. 6 es la B. Criterio de generalidad. En la 7, jovencitos, ¿cuál será el orden? Grisel me dice la D. Dedito, dedito. ¿Concuerda, muchachos? Jara también, la D. A ver, recordando a un triunfador. Se pensaba que cumpliría en forma óptima. Sus actuaciones fueron triunfales. Actualmente lo recordamos con nostalgia. Por siempre estará en nuestros corazones. 7D, 7 dedito. Así es. Siguiente, la 8, jovencitos. Alison me dice la B. Grisel la B. María la B. Muy bien, la 8 es la B, claro. La astronomía desde la época de los griegos era la más respetada de las ciencias. Los movimientos de la luna en la época de Newton estaban mejor estudiados que en la de Galileo. Newton establece las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación. La ley de gravitación universal estudia los movimientos de planetas y satélites. Muy bien, 8
B de barco. En la 9, ¿cuál será la respuesta? La C, me dice Allison. Crispín también. Allá, Cristel y Grisel, ¿no? Allá. La C, me dice. ¿Están de acuerdo, muchachos, señoritas? Muy bien, la respuesta es la C. Teoría sobre el descenso demográfico, guerras, explotación, epidemias. Las epidemias destruyen rápidamente una población numerosa. Nuevas enfermedades durante el Perú colonial, viruela, gripe, difteria, etcétera. La disminución de los indígenas costeños fue la más acentuada en el país. Muy bien, 9 la C. En la 10. Grisel me dice la C. Muy bien, jovencitos. La C es la respuesta. La 10 es la C. La destrucción del patrimonio arqueológico. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál sería aquí, muchachitos? Once b me dice Grisel. Once a B, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? Claro, primero aquí se está hablando de la destrucción del patrimonio arqueológico en general, ¿no? Y luego se está hablando de Maranga. Hay que tener eso en cuenta.
¿Cuál será? Aquí la respuesta está entre la B y la C. Entre la B y la C. Fíjense bien. ¿Es la B o la C? ¿Es 2-4 o 4-2 al final? Aquí, jovencitos, ¿ya se dieron cuenta? En la 11 la respuesta es la C. La C. Primero ponemos la 2 porque es más general. Maranga es uno de los complejos prehispánicos más grandes de la costa central. Y luego 4. El complejo arqueológico de Maranga no escapa a este proceso. La C sería la respuesta en la 11. Muy bien. En la 12, jovencitos, ¿cuál será aquí el orden? La B, B de barco. Muy bien. La 12 es B de barco. B de barco. Perfecto, jovencitos. El petróleo es el recurso energético más importante. El petróleo está distribuido en el mundo de manera desigual. En el Medio Oriente cuenta con enormes reservorios de petróleo y el tercer explotador mundial del petróleo es Arabia Saudita. 12 B de barco. En la 13, ¿cuál será? La A. A ver, jovencitos, en la 13 no tomes en cuenta las alternativas. Hay un error en las claves. Ordénalo tú por tu cuenta. Ponme el orden por tu cuenta. Hay un error en las claves aquí. No podría ser la A. Ordénalo tú como si no hubiera claves y ahí vamos a verificar la respuesta. ¿Cómo sería el orden aquí, jovencitos?
Aquí lo organizamos de acuerdo al criterio de generalidad. 4, 1, 2, 3. ¿Será así? 4, 1, 2, 3. Me dice María. ¿Están de acuerdo, muchachos? Muy bien. Este es el orden. Ahí podemos hacer una modificación, por ejemplo, en la alternativa C, ¿no? Ahí podríamos cambiar 4, 1, 2, 3. En vez de 3, 2, 2, 3. Claro, el orden sería el siguiente. El indigenismo de Ciro Alegría. Comenzamos con la 4. La literatura indígena durante la República, ¿no? El más general. Luego la 1. El indigenismo literario de inicios del siglo XX, un poco más particular. Luego la 2, Ciro Alegría y la comunidad indígena. Y la 3, Análisis del mundo es ancho y ajeno, que es una obra de Ciro Alegría. La 3 tiene que estar después de la 2 necesariamente. Por eso este es el orden. 4, 1, 2, 3. Criterio de generalidad, de lo más general hacia lo más particular. Ahí está. Ahora sí, jovencitos. Aquí, en la 14. La A, me dice Allison. La A, la A. Muy bien, jovencitos. La 14 es la A. Perfecto. Comenzamos con la 2, ¿no? Los teóricos dividen la música en dos grandes campos. Los dos grandes campos en los que se divide la música son armonía y melodía. La armonía es la combinación de notas que suenan simultáneamente y la melodía es la sucesión de notas de tono y duración específica. Perfecto, 14A de avión. En la 15, jovencitos. 15D, me dicen por aquí. ¿Cuál será? En la 15. ¿Concuerdan con su compañera, jovencitos? No es la D, Grisel. Hay otra. No es la D. La A me dice Flores.
¿Cuál será aquí el orden? ¿Concuerdan con su compañero Flores, jovencitos, señoritas? Muy bien, aquí es la A. Muy bien, Flores. Las fuentes lingüístico-filosóficas del pensamiento de Chomsky. La naturaleza de la mente humana según Chomsky. Características de la gramática generativa de Chomsky y situación actual de la gramática generativa de Chomsky. Claro, primero van las características de la gramática y luego la situación actual de la gramática. Esa era la diferencia. La situación actual va en la parte final. Ese es el cambio que se hace con la alternativa D. Aquí es la A, A de avión, A de avión. En la 16, jovencitos, señoritas, ¿cuál será la respuesta? 16, la C, me dice Grisel. ¿Concuerdan con su compañera, jóvenes? La C, me dice Carlos. Muy bien, jóvenes. Muy bien, Grisel, muy bien, Carlos. La C es la respuesta. El jugador mueve el peón blanco a casillero negro esperando el error del caballo contrario. La reina, contra todo lo esperado, se resuelve a atacar a Torre Blanca, dejando sin efecto la trampa del peón. Alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar a la torre. Peón negro se apropia del casillero negro. Las piezas blancas rearman su esquema. Muy bien, 16 es la C. En la 17, ¿cuál será? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Está facilito. ¿Cuál será? Muy bien, aquí la respuesta, jóvenes, es la A. A es la respuesta. Correcto, muchachos. Correcto, señoritas, mejor dicho. Muy bien, la A es la respuesta. El poema apócrifo de Borges, lo vimos en la diapositiva, ¿te acuerdas? Aquí la respuesta es la D, dedito, dedito. 18, la D, D de dedo. Lo hicimos en la diapositiva.
Aquí, en la 19, ¿cuál será? Grisel y Cristel me dicen la D, en la 19. Carlos también la D. Muy bien, la D es la respuesta, jovencitos. La ciudad de Venecia y el carnaval. Comenzamos con la 2. El carnaval era como una obra de teatro que convertía la ciudad en un inmenso escenario. Toda la población salía a las calles a beber, bailar y cantar. Bien. El licor y la intensidad de las pasiones originaban múltiples peleas. Muchos hombres quedaban heridos y varios muertos. 19 dedo. En la 20. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Veinte la C, me dicen. No, no es la C. No comenzamos con la 4. Comenzamos con la definición, ¿no?, de accidentes de trabajo. La D, me dice Carlos. ¿Será la D? Se comienza con la definición de accidente, ¿no? ¿Cuál será? Aquí la respuesta es la D. Muy bien, Carlos. Accidente, acción o suceso eventual que altere el orden regular de las cosas de modo involuntario, el cual resulta dañino para las personas o cosas. En el cambio laboral se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Entre las lesiones corporales se encuentran desde luego las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo. Se engloban los que se produzcan durante actividades marginales relacionadas también con el trabajo. 20, dedito, dedito. Muy bien. En la 21, ¿cuál será? ¿Cuál será en la 21, jovencitos?
La D me dicen. Cristel y Grisel. La D. Muy bien. La D es la respuesta. Perfecto. D de dedo. D de dedo. Muy bien. En la 22. ¿Cuál será aquí? Grisel me dice la B. ¿Están de acuerdo, jovencitos? ¿Cuál es la respuesta? La B me dicen que es la respuesta. Muy bien. La existencia del Dios cristiano. La B, claro. Etimología de la palabra de Dios. Concepciones diversas acerca de Dios. Razones que establecen su existencia. Hacia la idea de un Dios personal. Muy bien. 22. La B. B de barco. Muy bien, señoritas. Continuamos. El Yarabí. Está facilito. Dedito, me dice Grisel. La D me dice Allison. Muy bien. 23 la D. Las especies líricas reflejan el mundo interior. La alegría es poema lastimero. El jarawi es parecido a la alegría. Y el yarabí es combinación de alegría y jarawi. Muy bien. 23 dedos. En la 24, ¿cuál será? ¿Cuál será aquí? Grisel me dice la C. La C me dice Carlos. Investigando, ¿no? Muy bien. La 24, la C. Casita. Casita, casita.
En la 25, ¿cuál será? La B, me dice Grisel. B de barco. ¿Concuerdan con su compañera, jóvenes? Muy bien, aquí es la B, B de barco. Impulsando el turismo, diseño e implementación de carreteras, puertos y aeropuertos. Facilidades para la construcción de hoteles, albergues y centros de recreación. Política de puertos libres y facilitamiento de visas y pasaportes. Finalmente, promoción de imagen y lugares turísticos del país. B de barco. Muy bien, Grisel. 26. El boxeo peruano. 26. La C, me dicen. 26. La C. La C. La C. Muy bien. 26 es la C, jovencitos. El boxeo peruano. Breve historia del boxeo. Categorías y reglas del boxeo. Campeones internacionales y el boxeo peruano y representantes. Muy bien. En la 27, ¿cuál será aquí el orden? Está facilito. La C, muy bien. La C es la respuesta, jovencitos. La C es la respuesta. Cronológico. Un cazador urbano, 28. Aquí, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál será el orden en la 28, jovencitos? ¿La C o es del anterior? La C, me dice Flores. La C es la respuesta, claro que sí. Cazador urbano. Roberto tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. Todas las mañanas roba choclo de un mercado cercano.
Cuando las palomas están devorando el alimento, se acerca sigilosamente y las golpea con un largo palo de madera. Arroja los cadáveres a una jauría de perros. Acá tenemos, nos cuentan una historia, ¿no? Es un texto narrativo, entonces lo ordenamos de acuerdo al criterio cronológico. La C. 29. ¿Cuál será? El banquete. El banquete. El banquete. ¿Cuál será el orden? Grisel me dice la D. Dedito, dedito. Jara me dice la D también. D de Dumbo dice. Muy bien. El banquete. Invirtieron todo su dinero en los preparativos del magnífico banquete. En medio de la fiesta, el presidente prometió un ministerio para él y una embajada para ella. Un golpe de Estado derrocó al presidente. Texto narrativo, ¿no? Al enterarse de la trágica noticia, la mujer estalló en sollozos. 29 dedito. En la 30, ¿cuál será? Aquí también ponle tú el orden. Ponle tú el orden. Aquí lo ordenas de acuerdo a la secuencia cronológica. ¿Cuál sería el orden adecuado? Grisel dice 3, 2, 4, 1. ¿Concuerdan? 3, 2, 4, 1, dice García. Claro, jovencitos. Es 3, 2, 4, 1, ¿no? No podría ser 2, 3. Primero la 3. Ahí corregimos según la clave. 3. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental. Luego la 2. Abandonó la escuela porque no pudo aprender a leer. Luego la 4. Evitó la delincuencia, pero tuvo que trabajar 12 horas para sobrevivir. Y finalmente la 1. Murió de tuberculosis antes de cumplir los 30 años. Orden 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Podríamos cambiarlo en la C, ¿no? En vez de que comience con 2, ponemos ahí 3. 3, 2, 4, 1. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de plan de redacción. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, señoritas. Nos vemos la semana que viene.